Todos y bienvenidos nuevamente al podcast de Machine Learning de Quantum, donde yo, Gonzalo Herrera, junto a Camila Palomeque, analizamos distintos papers de inteligencia artificial y discutimos nuestra opinión sobre ellos. El día de hoy vamos a estar entrando en un poco lo que es técnicas avanzadas de prompting, en lo que han sido modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, y los distintos papers que han salido respecto a cómo construir nuestros promptings, ¿sí? Entonces hoy vamos a arrancar con una primera versión más básica que habíamos ya adelantado en el capítulo anterior, y luego tenemos algunas cosas para seguir construyendo en el próximo episodio. Entonces capaz que Camila querés empezar contándonos un poco de alguna de estas técnicas que han salido de algunos de estos papers. Sí, vamos a hablar primero de un paper que se llama Ask Me Anything, a Simple Strategy for Prompting Language Models. Salió el 5 de octubre de 2022 y fue corregido el 20 de noviembre de 2022, es la última corrección. Y en realidad algo interesante que plantean ya desde un inicio en el resumen es que los modelos grandes de lenguaje lo que están haciendo es acercándonos a la tarea de construir una inteligencia artificial o un modelo de machine learning agnóstico a la tarea. Entonces ahí vemos cómo en realidad esto del AGI general que habíamos hablado capaz en el capítulo pasado, ya lo ven estos papers incluso dentro de, o sea, solamente con los modelos grandes de lenguaje, tratando de ampliar sus capacidades. Entonces, de lo que habla justamente, o la estrategia esta simple que plantea para pasarle los prompts al modelo, es lo que se llama chain of thought, o tratar de partir un poco las preguntas, entonces en subpreguntas. Sí, en el caso del Ask Me Anything, un poco la idea es, ellos tratan de combinar distintos prompts para obtener mejores resultados. Quieren identificar qué tipo de prompts son los que funcionan. Algo de lo que se habla en todos estos papers es cómo, y en especial, a medida que vamos avanzando en modelos de lenguaje cada vez más complejos, esa tendencia tiende a darse menos, pero en especial en los modelos de lenguaje más básicos, el prompting genera altas diferencias en los resultados. Y en algunos de estos papers, en realidad no específico en el Ask Me Anything, mencionan cómo dependiendo del prompting se pueden obtener resultados de hasta un 90 más de un 90% de precisión al responder, o tan mala performance como incluso un 50% respuestas prácticamente aleatorias. Entonces, de nuevo, en modelos más cada vez más grandes que han estado surgiendo, esto tiende a pasar menos, pero en los modelos más básicos, en especial si vamos a modelos que más podemos tener instalados en máquinas locales, no estos de repente 7.000 millones de features, que es un montón aún así, y son bastante consumidores, pero bueno, uno los puede tener instalados localmente, dependen muchísimo más cómo generamos el prompting. Entonces, ¿cuál es la idea en el Ask Me Anything? Nuevamente, generan distintos prompts y combinan estos prompts para obtener un resultado compuesto que no requiera de tanto fine tuning y de tanta precisión al generar el prompt perfecto para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, algunas de las cosas que ellos que van concluyendo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ellos concluyen es que cuando le hacemos preguntas para resolver en los prompts, de las cosas que mejor resultan es obtener respuestas abiertas. Ellos prueban, hay distintas variantes de por qué, ¿no? De preguntarle, por ejemplo, al modelo, bueno, da esta sentencia, ¿esto es verdad o es falso? O dame una respuesta de sí o no, y lo comparan contra una respuesta abierta, y lo que ellos consiguen ahí es mejores resultados con las respuestas abiertas, y después analizan por qué se da eso. Sí, uno de los tres grandes desafíos en realidad que plantea el paper y que sigue su proceso de trabajo es justamente, estudiar y encontrar la manera más efectiva de generar los prompts. Entonces, justamente si tenemos prompts de mejor calidad, después mejoran esto de la agregación que decía Gonza.
El segundo paso es, en base a, sabiendo la mejor estructura para preguntarle a los modelos, conseguir una colección escalable de prompts, o sea, conseguir justamente una cantidad de prompts que tengan que ver con la tarea para después pasárselos. Y la tercera parte, justamente cómo abren esa tarea, es, bueno, cómo agrego todo eso que le pregunté al modelo en una única respuesta, porque sigue siendo la idea que en realidad hacemos todo esto para obtener una respuesta a una única pregunta. Y lo interesante de todo esto es que se hace bien básico utilizando las mismas potenciales del modelo de lenguaje. Entonces, ellos, dada una pregunta, lo que tienen es un pequeño conjunto de ejemplos donde le enseñan al modelo, básicamente en el prompt, cómo, dada una pregunta, conseguir distintos prompts. Entonces le dan eso, el mismo modelo de lenguaje genera el conjunto de prompts y con esas distintas preguntas que genera el modelo de lenguaje consiguen, se las promptean al mismo modelo de lenguaje y después el modelo de lenguaje da todas las respuestas a las distintas preguntas y por último le dicen al modelo de lenguaje, bueno, ahora dame una respuesta agregada de todas estas preguntas que vos mismo te hiciste a vos. Entonces, a lo que hacen todos esos pasos con el modelo de lenguaje en realidad requieren un poco de prompting, evidentemente va a requerir varios pasos en eso, pero consiguen hacer todo eso sin tener que entrenar otros modelos por encima de los modelos de lenguaje. Y eso es algo que se da mucho en la tendencia. Hay una tendencia del fine-tuning de los modelos, el entrenarlos específicamente para ciertos casos, pero hay toda otra tendencia que está yendo por la línea de, bueno, aprendamos a preguntarle a los modelos de lenguaje de la mejor manera posible y que ellos mismos se pregunten a sí mismos, y eso es algo que también vamos a estar viendo la próxima con otras técnicas, para llegar a la mejor respuesta posible. Y en este caso, ellos utilizan para digamos, evaluar este modelo lo que es Superglue. Superglue es un conjunto de tareas, ellos hacen una selección de todas estas tareas y ahí logran conseguir mejores resultados en un modelo de 6.000 millones de features versus un GPT de 175.000 millones de features en 15 de las 20 tareas que ellos probaron. Y esto lógicamente utilizando en el de 6.000 millones esta técnica y en el de 175 simplemente los resultados que ya estaban generados. Y bueno, esto básicamente es lo que están haciendo en este paper y los resultados que se han llegado, que son técnicas bastante interesantes y que además han tendido a evolucionar, ¿no? Y eso, de nuevo, lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Sí, hay algunas cosas más interesantes para agregar. Es esto de que el esfuerzo justamente en estos papers que vamos a ver está puesto mucho en, o sea, el esfuerzo humano o la anotación o la entrada en eso, en vez de entrenarlo, justamente está puesto en, bueno, cómo se pregunta, o sea, cómo se generan este tipo de ejemplos que le entran al modelo y a partir de ahí empieza como todo el pasaje automático. Y en este caso, o sea, ellos crean cadenas, lo que le llaman cadenas de prompts mismo, que son ejemplos que tienen, o sea, una pregunta, una respuesta como debería ser y bueno, después le pasan eso de vuelta para que genere otros prompts y ahí tiene la base. Y estas cadenas en realidad son reutilizables, o sea, para distintas, crean llamémosle un dataset de ejemplos y son reutilizables para distintas tareas. Entonces eso es lo que buscan con el tema de el task agnostic, o sea, que en realidad sean como ejemplos generales de cómo pensar para el modelo. Y después el método de agrupación que usan, ellos exploran si ir por voto mayoritario, como en general está capaz que teníamos más visto en esto de agregar modelos, o sea, de ensamble de modelos, y al final terminan yendo con Weak Supervision, que es un método justamente semi-no supervisado, entonces ahí también terminan automatizando esa parte de agregación y que les da mejores resultados justamente que el voto mayoritario. Ahora, el siguiente paper del que vamos a hablar sale el 28 de enero de 2022, entonces es anterior en realidad a este que estábamos comentando. Se llama Chain of Thought, Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. Y tiene una recorrección del 10 de enero de este año. Que es la versión 6, por las dudas, el anterior tuvo 3 versiones, esta tiene 6 versiones de actualizaciones. Y es claramente un trabajo que ha estado continuando, ¿no? Y arranca ahora este título que ya adelantábamos el podcast del capítulo pasado de Chain of Thought, esta idea de cadenas de pensamiento. Entonces, ¿cuál es la idea de Chain of Thought? Toman en el prompt, se incluye
un ejemplo similar a la tarea que quieren resolver. Si yo tengo una tarea, lo que hacen es, bueno, toman el título de la tarea y le pasan: dada esta pregunta, esta es la respuesta y ahora respondeme esta pregunta. Pero en el esta es la respuesta, ahí empieza lo que es ahora el chain of thought. Normalmente existía una técnica que se había estado investigando, es lo que se llama few shot, donde hacen eso, simplemente te dicen, bueno, tengo la pregunta, no sé, la pregunta es ¿cuánto es 5 más 3? La respuesta es 8. Bueno, ahora decime vos, el modelo, ¿cuánto es 8 más 9? Lo que hacen en el chain of thought es añaden en la respuesta un razonamiento. Entonces, ¿cuánto es 5 más 3? Bueno, 5 más 3 es... Hacen el análisis, está justo ese ejemplo es bastante básico, pero hacen el análisis de cómo resolveríamos pensando ese problema. Capaz que tiene más sentido en realidad decir, por ejemplo, si yo tengo 3 manzanas, compro 5 y me como 2, ¿cuántas manzanas me quedan? Y entonces, en un caso simplemente le dan la respuesta no en este de few shot, y en el caso de chain of thought, lo que se hace el análisis. Bueno, si tenía 3 manzanas y compré 5, ahora me quedan 8 manzanas, y además, y si después me comí 2, entonces son 2 menos, me quedan 6 manzanas. Y después le hacen la pregunta oficial, ¿no? Que es una pregunta con el mismo formato, pero con un problema ligeramente distinto. Y lo que empiezan a hacer los modelos es aprender, no es que aprendan en realidad, porque el modelo no se está reentrenando, pero utilizando ese paso a paso, logran conseguir mejores resultados. Sí, ahí las ventajas que menciona el paper, que son bastante interesantes como las parten, son justamente que permitir a los modelos tomar estos pasos intermedios, en realidad, como hablaba Gonza, lo que permite es también que tengan un tiempo adicional de operación, o sea, de computación sobre esos problemas. Entonces, quizás en vez de tomarse el tiempo para saltar a la respuesta final, guardan un poco de tiempo para ir paso a paso y consiguen así mejores resultados porque identifican, justamente identifican los pasos a través de los ejemplos que le damos. A su vez, esto mejora un poco la interpretabilidad del modelo, porque en realidad vemos los pasos que va generando, porque como puede llegar a generar o preguntarle la respuesta intermedia esa de, bueno, qué cadena de razonamiento utilizó. Y nos permite acercarnos a, corrección de errores posteriormente, sabiendo en qué tarea le erró. Sí, ahí igual, más allá de que esas teorías, esas hipótesis de por qué es que están dando mejores respuestas, ellos a partir de esas hipótesis hacen pruebas, de hecho, y alguna de las cosas a las que concluyen es que aunque es posible, sí, que este aumento de tokens añada computación, mayor poder computacional a las pruebas, no es exclusivo a esa la razón. Y esto lo hacen a partir de, generan 2 prompts, donde en uno justamente hacen el chain of thought bien detallado, paso a paso, no sé qué, y hacen otro chain of thought tratando de reducir lo máximo posible y utilizando la menor cantidad de tokens posibles para explicar la tarea, donde comparativamente son bastante menores, y el desempeño no empeora particularmente, mantiene un desempeño bastante alto, lo que les da a entender de que por lo menos no es exclusivamente un tema de aumentar la cantidad de tokens, el acceso al conocimiento necesario. Y otra cosa que hacen, y acá es donde yo mencionaba hablando del paper anterior, hacen pruebas con distintos anotadores para los mismos problemas. Entonces hacen unas pruebas con 3 anotadores para validar cómo la diferencia lingüística impacta la performance en las tareas. Y aunque notan que sí, dependiendo de quién lo haya escrito, hay cierta diferencia, la diferencia es muchísimo menor. Normalmente, cuando se hacen en los sistemas de prompt básico, se logra una similitud entre las respuestas de un 54%, ahora se logran similares hasta un 93%. Sí. Los desempeños, ¿no? Esto lógicamente hace que dé a entender que soluciona mucho estos problemas de que cómo crafteamos el prompt específicamente nos va a afectar los resultados que nosotros tenemos. Otra cosa interesante es ver, ellos hacen el análisis de cómo le va al modelo en distintos dominios, o sea, cómo le va esta técnica en distintos dominios. Y una conclusión casi general y que se repite después en otros papers de esta misma línea, es que el Chain of Thought mejora para los modelos más grandes, o sea, cuanto más parámetros tiene el modelo de lenguaje que usamos, mejor le va. Ellos nombran, por ejemplo, como línea base los que tienen 100.000
millones de parámetros. Esos son los modelos que empieza a ganar la performance, o sea que justamente se nota la mejora significativa de usar Chain of Thought versus usar simplemente pasarle la respuesta directamente. Sí, ahí esa es una conclusión no menor, ¿no? Esta técnica es útil en los modelos más potentes, como bien dijo Cami, ellos marcan la barrera en las 100.000 millones de features. Antes de eso no detectan grandes mejorías al utilizar Chain of Thought versus otras técnicas. Ahora, ¿en qué conjuntos de datos o en qué datasets fueron testeados? Que fue testeado estos modelos utilizando Chain of Thought o como directamente digámosle COT. Hay tres conjuntos, un conjunto de aritmética, un dataset, pruebas de lo que se llama sentido común y las últimas pruebas son de razonamiento simbólico. Entonces vamos una a una, vamos a empezar por hablar un poco de lo que es aritmética. Sencillo, la idea es evidentemente que el modelo pueda responder respuestas de aritmética. Para eso ellos tienen tres problemas en el training set. Lo que ellos llaman el training set en realidad no es un training set, es el conjunto de ejemplos donde tienen cómo resolver los problemas de aritmética. Entonces toman estos 10 problemas, cuando van a resolver un problema seleccionan alguno de ellos y se lo pasan en el prompt al modelo en conjunto con la respuesta, ¿no? Todo esto, como ya habíamos mencionado, en un único prompt. Y logran desempeño que logra ser, en algunos casos, mejor incluso que modelos que fueron específicamente entrenados y fine-tuneados para responder preguntas de aritmética. Incluso algo interesante que también se da en esta temática de la matemática es que en realidad ellos hacen una prueba de qué tanto mejora, o sea, si es que en realidad en el intermedio, en el paso intermedio donde le dan el chain of thought, al poner la ecuación matemática, porque, o sea, lo que tratan de bajar justamente, cómo bajar un problema de matemática es guiarlo un poco más de, bueno, cuál es la solución aritmética. En realidad, si simplemente la ecuación ya le ayuda al LLM a resolver correctamente el problema. Y ahí vemos como lo que dicen es que, bueno, para problemas que se resuelven en un step, o sea que sí, que literalmente era hacer la cuenta directamente, como el primer ejemplo que puso Gonza de sumar, no sé, o sea, tengo 3 cosas, le sumo 5, ¿cuántas tengo? Obviamente ponerle la ecuación da casi lo mismo que usar el chain of thought, pero para problemas que ya tienen 2 pasos, como bueno el ejemplo de ese tengo tantas frutas, me como 2, pero recibo 3, ahí con tan solo ponerle la ecuación de que en realidad era 3 más 2 menos 3, no funciona igual. O sea, justamente el pasarle todo el razonamiento efectivamente está haciendo una activación más allá de simplemente darle una ecuación o facilitarle la ecuación que tiene que usar. Después, en lo que es sentido común, hay tres datasets de prueba. De los más conocidos en realidad son el más conocido es el Big Bench, que vamos a entrar un poco más en detalle cuando hablemos del siguiente paper, pero básicamente, de nuevo, no tienen un conjunto de problemas, lo que hacen es toman de este conjunto de problemas, tanto en el Big Bench como otro de los casos es el Seikan, en los cuales en ninguno de los dos en realidad hay un training set. Entonces toman de lo que es directamente el conjunto de datos de prueba algunos que crean este chain of thought, ¿no? Que van a utilizar como ejemplos. Para el Big Bench toman 10 ejemplos y para el Seikan toman 6. De nuevo, sentido común el Big Bench, y como le insisto, vamos a hablar más adelante a detalle, pero tiene otro conjunto de tareas. Y esos los usan como los ejemplos para el chain of thought. En el otro caso, en el otro dataset, tienen específicamente un conjunto ya de prueba, entonces lo único que hacen es hacer una subselección dentro del conjunto, un conjunto de entrenamiento, y hacen una subselección dentro de ese conjunto de entrenamiento para aplicarle el chain of thought. No especificaban cuántos, pero deben estar más o menos en el orden también de los 10, que es lo que estuvieron utilizando a lo largo del resto del paper. Queda además el último prueba es razonamiento simbólico, y es importante porque ellos proponen acá dos tareas específicas. En razonamiento simbólico proponen concatenación de letras. Lo que hacen es pasar un conjunto, ellos en este caso usan nombres, pero después más adelante se empieza a utilizar directamente palabras en otros papers. La idea es, vos pasas un conjunto de palabras y le indicás que tiene que
lograr concatenar y darte la respuesta de la última letra, ¿no? Una concatenación de la última letra de cada una de las palabras dada una secuencia. Esa es una de las dos tareas, y la otra es lo que se llama coin flip, tirado de una moneda, que lo que dicen es básicamente empieza la moneda, digamos, cara arriba, entonces hay una secuencia de acciones que puede ser la persona da vuelta o no da vuelta esa moneda, ¿no? Por ejemplo, bueno, deja la moneda quieta, tal la da vuelta, etcétera, y que el modelo determine cómo resulta, ¿no? Si la moneda queda con la cara o cruza hacia arriba. Esas son las dos pruebas además que ellos añaden, con las que más adelante se siguen haciendo, y los distintos papers, y lo que vamos a hablar en el próximo podcast, el próximo episodio, también se entra mucho en este mismo problema. Ahora no vamos a entrar demasiado en detalle específicamente de los resultados. Simplemente, evidentemente logran mejores resultados que lo que es el few shot, ¿no? El simplemente preguntarle. Pero hay análisis más profundos cuando se aplican otras técnicas para entrar en detalle de esos. Pero por lo menos queríamos mencionar que además presentan estas dos posibilidades. Entonces ahora sí, vamos a hablar del siguiente paper de esta misma gente, de hecho, que es Challenging Big Bench Tasks and Whether Chain of Thought Can Solve Them. Sí, acá justamente lo que buscan es seguir depurando un poco cómo testear la eficiencia de lo que es una cadena de pensamiento. Entonces agarran el dataset de Big Bench, que está especializado como en muchas tareas, es un dataset que se conoce como de conocimiento general para testear todos estos LLM, y en realidad hacen una selección en donde se van quedando con las tareas particularmente difíciles, en las que a los modelos les estaba yendo mal. Entonces ahí hacen una serie de filtros que vamos a hablar y terminan quedándose con 23 tareas. Ahí un poco de contexto. Estas tareas se generan a partir de justamente identificar en los primeros modelos de lenguaje qué tareas que las máquinas no logran resolver por encima de humanos. Es importante entender que cuando se hace eso se tomó una selección, ¿no? Se generaron estas tareas del Big Bench. Se hace una selección de personas que empiezan a responder. Y ahí se toman dos números, el promedio de las personas y el mejor resultado de las personas, que es básicamente qué tan bien una persona puede responder determinadas tareas, determinadas preguntas, etcétera, y cuál es la capacidad de responderlas de un experto, ¿no? Que es el mejor resultado que una persona, alguno de ellos, llegó a tener en comparación. Ahora hablando un poco de los filtros que se aplican, justamente empezábamos con 209 tareas en el Big Bench, y los filtros serían, primero filtrar tareas que tengan más de 3 subtareas, para esto de, bueno, tener cosas complejas. Al revés. Filtering out. Maldición. Yo me la comí también, y en la segunda o tercera lectura caí en porque te cuenta. decía que era muy difícil y que no lo iba a resolver. Bien, sí, me cago en la puta. Vamos para el otro lado, vamos para atrás de nuevo. Bien, Dale. Entonces, el Big Bench, gracias a algo que se hace cuando se hizo el Big Bench, además es que se sigue actualizando. Entonces eso es algo importante para entender los filtros que vamos a aplicar ahora. Porque el Big Bench actualmente, o el momento en realidad en el que desarrollan este paper, tiene 209 tareas. De estas 209 tareas, hay tareas que tienen muchas subtareas, y eso hace muy difícil la resolución del problema. Entonces filtran todos los que tienen más de 3 tareas y se quedan de 3 subtareas, y se quedan con solo aquellos problemas que tienen menos o que tienen un máximo de 3 subtareas, para un total de 187 tareas del Big Bench. Después el siguiente filtro sería sacar las tareas que tienen menos de 103 ejemplos, o cada una dentro de la tarea, porque en realidad ellos posteriormente se van a quedar con 3 ejemplos para darle como para las pruebas de few shot, o sea, las pruebas con directamente el ejemplo para comparar contra otros modelos, y 100 para evaluación. Entonces, bueno, fijaos ese número, eliminan las que tienen menos ejemplos. Después hacen otra siguiente prueba, ¿no? Donde sacan todos aquellos que no tienen una baseline humana, porque la idea es, bueno, justamente compararse con el baseline humano, y de estas 130 tareas que quedaban,
pasan a quedar 85 tareas. Después, lo otro que tenemos es que filtran, sacan las tareas que no usan preguntas de múltiple opción o de macheo exacto como métrica de evaluación, para que justamente la evaluación, la métrica sea lo más objetiva posible. O sea, nos ayuda a saber si efectivamente el modelo está haciéndolo bien o mal. Sí, ahí es importante entender que hay tareas que son de desarrollo texto donde el modelo puede responder algo genérico y eso tiene mucha carga en el testeo porque implica que una persona entienda y revise cómo fue con la tarea. No es un tipo de tareas que uno debe atacar eventualmente, pero la realidad es que cuando uno quiere hacer entender, digamos, por lo menos el desempeño de ciertas técnicas, es muy complicado en hacer tareas pesadas. Entonces, bueno, ahí se sacan estos 7 tareas para quedar estas 78 y después se aplica un siguiente filtro que es tomar aquellas en las cuales no haya algún modelo que ya haya logrado superar la performance humana. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, eso ocurre porque en realidad al desarrollarse modelos más avanzados después de que salió el Big Bench, modelos con mayor potencia, por ejemplo, lo que es el modelo de Codex, que es el que utilizaron, es uno de los que utilizaron en este caso, el Codex, el DaVinci 002 creo que es. Entonces, a partir de ahí hubo muchas que ya se habían resuelto. Sacan de estas 78 y se obtienen unas 36, que son las que no fueron aún superadas por modelos, no lograron superar la baseline humana. Y a eso le aplican un último filtro que es, miran las tareas y sacan todas aquellas que son muy difíciles. ¿A qué me refiero con muy difíciles? Bueno, hay muchas tareas que requieren un expertise humano muy específico y los autores reconocen que ellos no tienen el conocimiento para generar para resolver estas tareas y por lo tanto no pueden generar bien cadenas de pensamiento, ¿no? Estos chain of thought para que el modelo aprenda a resolverlos. Entonces descartan aquellas tareas que no saben resolver y ahí obtienen lo que ellos llaman el Big Bench Hard, el BBH, que es un subconjunto del Big Bench con estas 23 tareas que deciden utilizar. Sí, ese último filtro de tareas muy difíciles también abarca tareas que requerían mucho contexto, o sea, textos muy largos para leer que al humano le podía llevar más de 20 minutos, comentan en el paper, que está en realidad justamente para evaluar por un tema también de evaluación de los tokens que le tenían que dar al modelo, en realidad lo terminan sacando y deciden quedarse con las tareas en las que efectivamente podían realizar el chain of thought de manera más simple. Y bueno, entre esto ya no hay, siendo de los mismos autores que anterior, no hay mucho más en lo que es el desarrollo de lo que se hizo, sino simplemente que estaban testeándolo en un conjunto distinto y el trabajo fue en el desarrollo del code. Lo importante acá, o lo que se puede resaltar, es que utilizando este códex logran superar en 17 de las 23 tareas la performance humana, lo que es bastante. La performance humana promedio, por las dudas, no logran superar en general la performance de un experto, donde muchas veces el experto directamente logra un acierto del 100%, donde no tiene un solo error. Entonces, lógicamente, no es que no haya pasado. De hecho, vamos a verlo en la próxima sesión, pero hay técnicas que permiten alcanzar una performance del 100% en muchas de estas tareas, pero por lo menos, por lo pronto, logran una performance bastante amplia. Y concluyen exactamente lo mismo que ya habían concluido antes, que todas estas cosas funcionan mejor a más grande sea el modelo. Mayor cantidad de features tiene el modelo, mejores resultados consiguen aplicando Chain of Thought también en este caso. La mejora es sustancial a más potente el modelo y bastante menos potente cuando el modelo no es tan grande. Sí, algunas de las áreas en las que se obtuvo la mayor mejora contra la performance humana promedio, por ejemplo, es la aritmética, en donde justamente necesitamos razonamientos de multi-step, o sea, de varios pasos, el traqueo de objetos que están cambiados, lugar, después en navegación y en secuencias temporales. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. La próxima sesión vamos a seguir profundizando en esto, donde vamos a hablar de algunas otras técnicas que permiten ya combinar y a utilizar múltiples prompting similar a la idea del Ask Me Anything para conseguir mejores resultados. Nos vemos. Hasta luego.